La noticia del día con la que hoy incluso celebraron muchos colombianos fue el anuncio de la reanudación de los diálogos con el ELN, una noticia entregada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en Cuba, exactamente en La Habana. Fue dada por el comisionado de paz Danilo Rueda. Él precisamente en una rueda de prensa allí en La Habana pues hablaba de la importancia de reanudar este proceso, de lo que implica para un país como Colombia generar esos caminos de diálogo, de negociación, de oportunidades de que el país tenga un distinto camino al que ya llevamos actualmente y sobre todo con este grupo guerrillero. Después del proceso de paz con las FARC, ahora la esperanza es que se pueda lograr uno con el ELN. Sin embargo, todas las noticias en nuestro país también tienen críticas. Hay quienes consideran que si bien es cierto, es importante acercarse a estas posibilidades, abrir esos caminos, debe ser con suma prudencia y hay quienes esperan que no se cometan los mismos errores del pasado con las FARC. Queremos que ustedes participen con el siguiente numeral, proceso ELNES. En @cablenoticias y @laotracaracn, así nos encuentran en Twitter. Vamos a saludar a quien nos acompaña aquí en estudio. Se encuentra Luz María Múnera, ella es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, bienvenida aquí a La Otra Cara de la Moneda. Muchas gracias y muchas gracias a Cable Noticias por la invitación. Un saludo para todos los colombianos y colombianas que a esta hora nos escuchan y nos ven y bueno, y quieren hablar de paz, que es un gran tema. Muy bien, nos saluda también en este momento el representante a la Cámara del Partido Comunes, él es Pedro Baracutado, bienvenido, gracias también representante por atender esta invitación. Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué más de bueno? Gracias por la invitación y un gran abrazo lleno de paz para todos los televidentes y para toda la gente que nos ve. Y muy contento de tener esta oportunidad de interlocutar con ustedes y con mis compañeros panelistas. Gracias, representante Pedro. Mi nombre es Ana María Vélez, soy la directora del programa. Vanessa es nuestra productora, para que lo tenga allí presente en la entrevista. También saludo en este momento a Luis Alberto Villamarín, él es coronel retirado del Ejército. Bienvenido, coronel, gracias también por atender esa invitación. No, muchísimas gracias, Ana María. Buenas noches para usted y para la audiencia y para los miembros de la mesa. Muy importante el tema que se va a tratar hoy. Muy amable por la invitación. Muy importante para el país, por supuesto que así es, y es importante también conocer tanto los pros como los contras, qué se espera, qué se le pediría además al gobierno del presidente Gustavo Petro cuando ya estén sentados de forma oficial en esa mesa y qué se espera, por supuesto, del grupo del ELN. Pues vayámonos entonces al principio, justamente a esa rueda de prensa donde Danilo Rueda, comisionado para la paz, dio la noticia a los colombianos y la dio allí en la isla, en Cuba. Representante, coronel, esta noticia muchos critican precisamente que ese sea el camino, el diálogo y esa posibilidad de generar otro acuerdo similar, seguramente con algunas diferencias que tenían con las FARC, por supuesto, en su momento, pero hay quienes consideran, como le digo, que no debería ser ese el camino, que más bien también con este grupo debería haber algo así como un sometimiento a la justicia más parecido a lo que sucedió en su momento con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de diálogo con la guerrilla del ELN? Pues compleja, Ana María, porque recordemos que el señor Petro viajó a la isla 3 meses y estuvo allá con la disculpa de que estaba en una atención médica, y luego el coronavirus lo dejó allá y se dedicó a planear con el ELN este pacto. Entonces, en primera instancia parecería ser que puede ser un diálogo de yo con yo. Pero ante el desastre que fue el pacto que hizo con las FARC el señor Santos, podría decirse que si no se aplican las experiencias de toda la manipulación que hicieron los cabecillas de las FARC en Cuba, dándole la vuelta a los convidados de piedra que mandó Juan Manuel Santos allá, pues esto lo que va a terminar es en que el ELN va a pedir el doble de lo que ya le dieron y causa mucha desazón, mucha incertidumbre y sobre todo que pone al país en ascuas y podría llevarlo a más violencias que no las queremos por ninguna parte porque no se vislumbra que el ELN vaya a tener un real sometimiento a la justicia, sino que va a ser parte hasta de una constituyente, que es lo que busca el señor Petro para eternizarse en el poder. Yo sé que los del pacto histórico y los de Petro lo niegan, pero esa es la intención de él y las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Ya en un momento, una noticia importante en torno a este anuncio ha sido el apoyo irrestricto por parte de la Organización de Naciones Unidas. Escuchemos. El secretario general saluda a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por profundizar la paz en Colombia y ha ofrecido el apoyo de las Naciones Unidas para el éxito de ese esfuerzo. El secretario general aprecia el compromiso constante con la paz en Colombia mostrado por Cuba y Noruega como países garantes. Coronel, cuando uno ve una organización como Naciones Unidas apoyar los procesos de paz y esas opciones de cambio para un país donde se pueda ahorrar balas y por ende vidas, ¿no considera usted que finalmente, a pesar de las críticas que resultan siendo muy políticas, pudiera primar más ese deseo por una paz duradera, por una paz que le permita a los colombianos tener una calidad de vida distinta, sobre todo en las regiones donde finalmente pues son las personas las que sufren allí en esos pueblos, las que no pueden dormir, las que no pueden salir a veces a la calle? Finalmente, a veces desde nuestra comodidad bogotana es distinta la lectura que tenemos de lo que sucede en las regiones que son los afectados. Allí es donde normalmente sí se pide a gritos esa posibilidad de un diálogo, de una negociación. Pues miren, Ana María, antes de responder, le digo al representante Múnera que yo no dije que Petro es del ELN, dije que duró 3 meses reunidos con ellos y que parece un diálogo de yo con yo. Son dos cosas distintas. Y respecto a lo que usted me pregunta, mire, no hay nadie que quiera más la paz que un soldado. Es que nosotros sí vimos en el terreno las atrocidades que cometían las FARC y el ELN. Nosotros vimos, por ejemplo, todo eso que hacen las milicias de llegar a asesinar campesinos, a robarles sus tierras, a violarles las hijas, a obligarlos a que paguen la cuota de afiliación o al Partido Comunista Clandestino o al grupo de A Luchar del ELN. Los vimos también cómo los integraban a las milicias bolivarianas. Vimos cómo destruían los pueblos. Recordemos, por ejemplo, en Oporapa, Huila, que le lanzaron gases tóxicos a los soldados, que en Colombia, Huila, le asesinaron la familia a un agente de policía para obligarlo a salir del cuartel, que utilizaban motobombas con gasolina incendiando los puestos de policía para quemar vivos a los policías. O sea, nosotros lo que vimos fue una barbarie terrible de parte del ELN y de las FARC en nombre de la revolución socialista y del marxismo-leninismo y del hombre nuevo. También conocimos al M-19 en su furor y vimos, por ejemplo, cómo Jaime Batman Cayón violaba a las niñas de 15 años y las cargaba como sus concubinas y los obligaba a asesinar. Los vimos también secuestrando, robando, matando. Entonces nosotros sí queremos la paz, pero la paz tiene que tener justicia. No es que los bandidos lleguen allá a la JEP y digan, sí, yo asesiné, y antes se autoatribuyan, como hizo el Tornillo Lozada con el caso de Álvaro Gómez, diciendo que ellos lo mataron y que aquí estamos nosotros y que qué pena. O que vayan a los pueblos donde destruyeron y asesinaron, digan, sí, no, es que la paz, entonces tienen que perdonar lo que hicimos y que acabar con el cuento del enemigo interno. Y mira, Ana María, usted mira un documento de las FARC que llaman ellos una orden de operaciones para orden público y dice, si el enemigo hace esto, le hacemos al enemigo. Ellos son los que llaman enemigo a la fuerza pública. Entonces después dicen que es la fuerza pública la que lo llama enemigo interno. Entonces la paz comienza es porque haya justicia y estos delincuentes tienen que pagar por lo que hicieron, porque son muchos los daños que le hicieron a Colombia. De resto, lo que hace es provocar a que las violencias que hay en este país se exasperen y a que aparezcan las personas que han sido víctimas y tomen la justicia por su propia cuenta. Y en un país donde se pretende hasta con un gobierno que dice sacar la policía del Ministerio de Defensa y reducir el pie de fuerza y poner a los militares allá contra el rincón porque tienen que irse para las fronteras y un poco de cuentos en un país que está todavía lleno de violencia y de narcotráfico y de terrorismo, pues lo que va a hacer es que la misma población civil vuelva a armarse y eso es lo que no queremos los colombianos. Entonces es en ese punto que sí queremos que haya paz, pero que los delincuentes paguen y que el Estado llegue a cumplir y no hacer politiquería. Este tema de la justicia, de la forma en la que se debería aplicar, sobre todo en temas de negociación, resulta siendo uno de los temas más álgidos, ¿no? Porque tener contento a todo el mundo es difícil y le pregunto, por ejemplo, en el Villamarín, cuando se habla, digamos, de que después de un acuerdo o un proceso de paz, algunos de ellos reinciden y terminan otra vez en armas, ¿eso sucede necesariamente, según los análisis de muchas personas, con
el cumplimiento de lo que se pacta, porque quienes consideran que se les está incumpliendo lo acordado, lo pactado, que no hay una implementación suficiente, pues terminan devolviéndose a la guerra porque tal vez encuentran mayores garantías para lo que sea, incluso en medio de la posibilidad de volver a delinquir justamente allí, y no necesariamente por el proceso en sí, sino por la falta de cumplimiento. En ese orden de ideas, coronel Villamarín, para usted, el tema de la implementación durante el gobierno de Iván Duque, ¿no cree usted que fue precisamente lo que llevó a muchos a volverse hoy los nuevos guerrilleros otra vez, o a reincidir, a hacer las disidencias de las FARC? Mira, Ana María, cuando se comienza a sumar una mentira con otra y a tergiversar la verdad, pues entonces no estamos diciendo una verdad, sino estamos hablando de una elaboración teórica. Resulta que si el señor Baracutao no sabe, las FARC no nacieron porque atacaron a unos campesinos que estaban buscando la paz. Las FARC nacieron porque el Partido Comunista organizó guerrillas en las que llamaron sus repúblicas independientes desde los años 50 y formaron una violencia tripartidista, liberales, conservadores y comunistas. Y entonces, si comenzamos a decir que 2 más 2 es igual a 5, pues ya de ahí para allá todo el resto del ejercicio está mal. El Partido Comunista tiene la responsabilidad de eso. Sus escuelas comunistas en Biotá, las guerrillas de Juan de la Cruz Varela, las guerrillas que formaron los terroristas que fueron formando allá en las fincas del sur del Tolima, etc. Ahora, que dice la representante que es que los soldados dejan en las montañas regueros de ellos, eso es una falsedad, es una calumnia, es una mentira. Y con esas mentiras no se puede argumentar para llegar al punto que usted me pregunta, que es que la guerrilla se volvieron al monte Iván Márquez y los otros delincuentes que lo acompañaban, que se terminaron matando entre ellos en Venezuela, porque Duque no les cumplió. Si el gobierno de Duque, a lo que nos consta a los colombianos por los documentos que publican, no porque le vamos a hacer aquí barra ni fanatismo, fue mucha la inversión que envió a esas zonas, pero es que a los comunistas armados y desarmados no hay nada que les sacie su apetito. Les dan y eso parece un barril sin fondo. Quieren más y piden más. Y el señor Márquez está metido en narcotráfico. La prueba es que en Venezuela le atentaron contra él los mismos narcotraficantes. El señor Santrich lo mataron por estar metido en narcotráfico y resultó inmerso en un problema de narcotráfico aquí. Y personas que hoy integran el pacto histórico salieron a defenderlo a rajatabla y murió en su ley como un delincuente, como un narco, como un capo de la droga. Y fuera de eso, allá agarrados contra el ELN, unos que están divididos con el señor Duarte, que era la mano derecha de Foy en el bloque oriental. Entonces vemos que lo que es el problema es que da la sensación que las FARC montaron fue una especie de estratagema de que unos seguían en el monte, otros se quedaron en la ciudad y van por el avance hacia el socialismo del siglo XXI, y para el caso del gobierno de Petro, para ellos es apenas un gobierno de transición a hacer lo que quieren las FARC. Y se lo digo por una razón. Si usted compara el contenido que sacaron los terroristas de las FARC y el ELN en conjunto como coordinadora guerrillera en el 92, cuando no quisieron firmar la paz ni quisieron hacer parte de la constituyente del 91, son 12 puntos que están específicamente reiterados en el informe de Derrú. Y sale Petro y dice que el informe de Derrú se va a cumplir a rajatabla. Entonces uno se queda pensando, aquí lo único que hay es hacer cumplir lo que decía la coordinadora guerrillera en el 92 y no pensar en Colombia. Bienvenida a la paz, Ana María, bienvenida a la paz, representantes del pacto histórico, bienvenida. Y es que los colombianos no tenemos que matarnos entre nosotros por eso, pero no engañen al pueblo con esas tramas y con esas trampas para meternos a la brava del sistema comunista, que no es el que le sirve al país. Por derecho de él, es momento también, por supuesto, de su intervención para responder lo que le han dicho hasta el momento los representantes, tanto la representante Luz María del Pacto Histórico y el representante Pedro Baracutao, para que usted tenga también, pues, por supuesto, la opción de responder a lo que han dicho. Mire, de Ana María es muy sencillo, es que seguimos enfrascados en el discurso comunista, que la razón la tienen ellos, se negocia todo lo de los demás y ellos no. Resulta que la señora representante Múnera me autoasigna a mí que representante de la derecha. Yo jamás he hecho política con ningún partido, fui soldado durante 26 años y creo en Colombia. Y por eso no estoy de acuerdo ni que haya terroristas armados destruyendo el país, ni que haya políticos corruptos robándose el país.
y en mis escritos y en mis análisis, a usted me le consta que he sido un franco con eso, y el que tengo que decírselo, se lo digo, en la cara, y no colocándole bombas ni haciéndole terrorismo. En segunda medida, el señor Baracutao sigue insistiendo en desconocer que las FARC nacieron del Partido Comunista y que no son unos campesinos, porque tenían hasta ametralladoras .50 para derribar aviones. Derribaron un avión antes de que entrara el ejército allá. Asesinaron a unos soldados que iban con unas remesas del batallón RUC, los asesinaron ahí cerca de Marquetalia. Tiro Fijo había asesinado un montón de soldados en las carreteras del Huila y el sur del Tolima. Entonces, decir que eso no es cierto es mentir. El Partido Comunista tenía las escuelas de formación de cuadros en Biotá. Respecto al informe del padre de Ru, sí es incompleto y es mentiroso, señor Baracutao, porque el padre de Ru no dice, por ejemplo, todos los crímenes que ustedes, los de la FARC, cometían asesinando campesinos, eso lo oculta completamente. No dice, por ejemplo, ese horror que causaron en Neiva con el secuestro del edificio Miraflores de los habitantes. No dice, por ejemplo, cuando asesinaron a 150, 160 campesinos en Bojayá. No dice, por ejemplo, la violencia sexual que ejercían contra las niñas que embarazaban y testimonios de las mujeres de Rosa Blanca que fueron guerrilleras, que dice que hasta con ganchos clip le sacaban los fetos. No dice, por ejemplo, de los crímenes que cometían ustedes adentro, con lo que usted lo conoce muy bien, señor Baracutao, con el argumento de que estamos haciendo la justicia revolucionaria, y le aplicaban disque delitos de primera y segunda instancia a los campesinos que tenían como guerrilleros. Es que si vamos a eso, aplicando el Estatuto de Roma, no el Pacto Farsantos ni la JEP, ustedes, los de las FARC, debían estar sentados ante la justicia internacional por esos crímenes que cometieron de llevar niños y fusilarlos, y de distintas etnias campesinas, que eso sería una cosa sistemática que llevaría a un genocidio. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que la cantidad de tráfico de coca que hicieron las FARC para financiar esa guerra contra el Estado estaban afectando al país, y eso no dice en el informe de RU. Si eso dijera, estaríamos todos diciendo, aquí está diciendo la verdad, pero es un discurso que parece un comunicado de un frente del ELN, y usted, Baracutao, sabe exactamente de qué le hablo, con sus argumentos del hombre nuevo y la revolución y la teoría, y al final lo que hace es presentar un programa de gobierno que es lo que dice el señor Petro que va a cumplir. Entonces yo no estoy inventando nada. Y finalmente le digo, señor Baracutao, usted no me diga a mí que yo tengo responsabilidad, porque fui transparente en el cumplimiento de mi misión, y cuando tuve que salir a cumplir operaciones de combate no tengo ninguna investigación ni señalamiento de que abusé de los derechos humanos ni que cometí algún desmán contra la población civil. Entonces creo que tenemos que respetarnos y ponernos cada uno en el lugar. Vamos con el Villamarín. Hay un tema que tiene que ver con el hecho de lo que usted ha expresado constantemente durante esta entrevista, durante este debate, y tiene que ver con que la paz, sí, por supuesto, la apoyan, que están de acuerdo, pero en su momento el expresidente Iván Duque dijo no, cerró esa posibilidad, y por ende las puertas quedaron absolutamente cerradas para poder reanudar unos diálogos de paz con la guerrilla del ELN. ¿Cómo diría usted que podría ser una forma apropiada, sin balas, sin querer capturarlos o dar de baja a los cabecillas, a los integrantes, como hemos venido viendo en los últimos años? Digamos, por ejemplo, en este gobierno sucede lo mismo con el Clan del Golfo, sucede lo mismo. Entonces, fuerte golpe, contundente golpe, y hace parte de las noticias que nosotros como medios de comunicación constantemente les estamos dando a los colombianos. Pero lo que vemos es que esto no acaba con los grupos. Finalmente se da de baja uno, vuelve y sube el otro, y esto es algo interminable. Parece un ciclo de esos viciosos que no deja de repetirse. Y para poderlo cerrar, digamos que una de las propuestas entonces es este diálogo de paz. Si no fuera un diálogo de paz como el que están poniendo sobre la mesa representantes del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué otra salida habría para que de verdad haya una desmovilización y que le dé garantías a ellos de alguna manera? Porque dicen, no, garantías como así, pero seguramente nadie deja las armas a cambio de nada, o de la cárcel. En algún momento lo mencionaba aquí en la entrevista. Es que miren, Ana María, mientras no haya claridad a partir del concepto de la paz, porque es que si miramos la paz, cada quien la mira a su interés, ¿no? Uh-huh. Si lo que llaman el establecimiento de la derecha, la mira es como la supresión de los grupos armados, ya.
los comunistas armados y desarmados la miran es que le entreguen el poder para extenderse y hacer su revolución, y habrá paz el día que la clase proletaria gobierne y se acabe la clase capitalista. Y la población colombiana mira que la paz es la ausencia de conflicto. Así, entonces son tres posiciones que no son incluyentes sino excluyentes. Y además se mira que el conflicto es un problema entre militares y policías contra terroristas, listo, y grupos armados. Eso lo mira la población. Y que la paz es un problema del presidente con el grupo armado. Y desafortunadamente el sistema presidencialista lo hace así, y los congresistas, por ejemplo, de la pasada legislatura del señor Santos, se dedicaron fue a que les repartieran mermelada, y en este último gobierno, entonces el presidente Duque fue hasta la zona de norte de Santander, logró la liberación de un niño que han secuestrado los helenos, y la respuesta que le dieron, después de que él haya venido a hablar con el Papa, aunque Duque no lo reconoce, pero se habló con el Papa de la paz con el ELN, eso es obvio. Vino y la respuesta del ELN fue colocarle un camión o un carro lleno de explosivos en la escuela de policía. Entonces el señor Baracutabo hablaba ahora de estratagemas. Ese es el problema con los grupos armados, que creen que llegar a la mesa fuertes es causando terrorismo, como acaban de hacer del Clan del Golfo, cuando el señor Petro les anunció que había paz total. Entonces es esa equivocación de pensar que yo presiono por medio del terror y me van a ceder. Entonces aquí la única solución que hay es que se sometan a la justicia y el Estado colombiano, que nos representa a todos los colombianos, indígenas, afrodescendientes, consejos comunales, todo lo que nombraba el señor Baracutabo ahora, eso nos representa la justicia y el Congreso de la República. Entonces, esta gente tiene que someterse a la justicia, no que les vayan a dar casa, carro y beca, a que sigan haciendo y que reclamen. Si a las FARC le dieron tanto, entonces a mí deme lo otro. Y la otra es que con el ELN hay que precisarlo ya, porque se les volvió, fue un deporte. Es el grupo que más veces se ha sentado con los gobiernos desde el 73, después de la operación Anorí, que hicieron el engaño, y entonces luego Fabio Vázquez fue y fusiló a todos sus compañeros, eran a Coreto, y después con el replanteamiento, y entonces con Belisario no negociamos, pero hicieron la trilateral con varios grupos, entonces ahora sí se fundaron en la coordinadora guerrillera y no aceptamos la constituyente que hizo el M19, sino ahora vámonos por una nueva con estos 12 puntos, y luego que el acuerdo de Puerta del Cielo, y que luego los intentos con Uribe y con Santos, y que se comenzó y no se comenzó. Entonces a ese grupo también hay que ponerlo en su seriedad, porque aparece el señor Pablo Beltrán con su aspecto de sacerdote que tiene, y diciendo es que nosotros secuestramos, pero no secuestramos, retenemos, no, es un criminal que está secuestrando. ¿Y cómo va a utilizar esa actitud para engañar al pueblo colombiano y seguir mintiendo? Y ahora dicen que es que el ELN es federalizado. Pues les digo que no, porque personalmente estuve mucho tiempo detrás del ELN y les conozco su ADN. Si hay un grupo disciplinado ideológicamente, es el ELN, porque tienen muchos sacerdotes metidos que les infunden la teología de la liberación y tienen unas estructuras muy sólidas. Lo que pasa es que las FARC los critican, que son muy liberales, que se revuelven mucho con la masa, porque es que ellos dicen el ELN, y esto sí que es importante, Ana María, para cerrar, el ELN no dice nosotros somos, como decía las FARC, la vanguardia de la revolución para que las guerrillas, como decía Jacobo Arenas, son el estímulo a la subversión. No, el ELN dice nosotros somos el pueblo en armas, somos poder popular, usamos armamento popular, es decir, que hay que negociar es con sus organizaciones populares, y así es muy difícil, porque lo que quieren es que le entreguen el poder, y esa fue la causa porque en Quito no avanzó nada. Entonces hay que decirles, ustedes se someten a la justicia y ponerle plazos. Ellos dicen que no le pueden poner líneas muertas, sí hay que ponerle plazos. Todo negocio tiene que tener un plazo, y si no funciona, entonces el Estado tiene que usar su fuerza para someterlos. Representante Baracutabo, representante